Hola, soy Lady Ladino, una neuróloga e investigadora apasionada por las neurociencias. En el episodio pasado disfrutamos del poder sanador y potenciador de la música en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. El episodio de hoy se llama Un día a la vez. Y hoy decidí hablar de las neurociencias del estrés emocional y quiero empezar con una historia de la vida real. Hace 6 años, mi esposo y yo estábamos con una pareja de amigos en Miami paseando de compras en esos outlets masivos característicos de nuestra sociedad de consumo. Yo estaba de compras navideñas, comprando los regalos, específicamente ropa, en un almacén. Y súbitamente escuché un estruendo fuerte y se activó la alarma de emergencia. Esto es algo usual en Norteamérica. Yo viví en Canadá y escuché muchas falsas alarmas e incluso tendría que salir de los apartamentos donde dormía en la madrugada a menos 50 grados centígrados con una falsa alarma de incendio. Así que yo seguí comprando tranquilamente. Mi esposo se acercó a mí y me dice: amor, vámonos ya. Pero yo llevaba, entiéndanme, 2 horas en ese almacén, tenía mis compras listas, estaba en la fila a 2 personas de pagar. En mi cabeza no cabía que yo abandonara ese sitio. Además, eso era una falsa alarma. Entonces yo me quedé y 2 minutos después, una multitud aterrorizada, una horda, inundó el pasillo y todo el almacén y se empezaron a escuchar gritos. La gente gritaba, disparos, tiroteos, shooting. Había esa multitud. Yo estaba sorprendida. Busqué rápidamente a mi esposo en medio del caos y lo vi literal volando en un salto heroico hacia mí. Estábamos justo en el sitio de pago, entonces nos hicimos detrás de ese muro de los puestos de pago con la claridad de que si alguien entraba armado, ese sitio era un blanco, pero no teníamos a dónde ir porque ahí se acababa el almacén. Entonces, entre los gritos, el llanto, los empujones, esa alarma incesante, nos quedamos inmóviles, uno frente al otro, y yo sabía que era mi culpa, porque yo no había hecho caso, no salimos cuando debíamos. Por un momento pensé, van a dispararnos, y le dije: cielo, te amo. En ese momento empezaron a gritar: this way, por acá, salga. Abrieron las puertas traseras del local y todos salimos despavoridos. Duramos como media hora en encontrar a nuestros amigos. Eso se estaba viviendo una vorágine, el sitio se llenó de policías, bomberos, la gente seguía corriendo. Finalmente yo tenía razón. Esto era una falsa alarma. Nunca hubo un tiroteo masivo. En la zona de comidas un horno explotó, esto activó la alarma de manera incesante y esto, sumado a las noticias de una masacre reciente en Florida, generó una especie de delirio o histeria colectiva. Hoy es una anécdota, pero ese día fue un evento bastante estresante y ahora que lo relato, reconozco que nunca en mi vida, después de eso, en 6 años, he vuelto a un outlet. Este siglo XXI se ha caracterizado por pandemias, SARS, ébola, COVID, guerras y rumores de guerra, Siria, Rusia, la Franja de Gaza, crisis económicas, matanzas. Vivimos estresados y ese término se ha popularizado. Un estudio en el 2020 en Estados Unidos, hecho antes de la pandemia, encontró que el 28% de los adultos sufren un trastorno de ansiedad. Estos son 93 millones de personas. Y se estima que el 90% de la población mundial, o sea, somos cientos de millones, vivimos o hemos vivido un síndrome denominado ansiedad cotidiana, que si bien no cumple los criterios de un trastorno psiquiátrico, es persistente, drena nuestra energía y nos hace infelices. Es como vivir distraídos, nerviosos, preocupados, temerosos, finalmente cansados. ¿Se han sentido así? La palabra estrés proviene del vocablo inglés stress, que es el concepto de la física que se usa en los metales. En física dicen que una fuerza externa que se ejerce sobre un metal y la reacción que tiene el metal ante dicha presión puede generar una tensión o una deformación. Si la carga es pequeña, puede haber una distorsión que desaparece, pero si la carga es grande y sostenida, el metal se deforma para siempre. En 1936, Hans Selye, un médico endocrinólogo húngaro-canadiense, introdujo el término estrés a la medicina. Esto era un término de la física. Y él dijo: el estrés es un conjunto de reacciones del cuerpo humano a un agente del medio ambiente. Y él empezó estudiando ratas. En ratones él inyectaba diferentes agentes químicos
y tenía que perseguir a las ratas para lograrlo. Esas ratas se estresaban y siempre, independiente del agente químico, encontraba lo mismo. Las glándulas adrenales, que son las que producen las hormonas del estrés, se agrandaban, el timo se atrofiaba, que es un órgano inmune, y todos esos ratones tenían úlceras gástricas y duodenales por estrés. Y él llamó a esto la respuesta al estrés y dijo, hay un estrés bueno, que por definición es corto, tolerable, lo llamó eustrés, y uno tóxico, que es el distrés, que es crónico, que es sostenido, que nos deforma como el metal y que no hay tiempo para recuperarse. El estrés es como el viento del mar. Un marinero necesita viento para moverse en un bote. Nosotros necesitamos un poquito de estrés o de retos para crecer, para adaptarnos. Pero ojo, si hay mucho viento, si hay una tormenta, la velocidad del bote puede aumentar tanto que pierde el balance y se hunde. De la misma manera, cuando hay mucho estrés, podemos hundirnos, podemos perder el control, sentir que estamos en medio de una tormenta. Si no hay nada de estrés, si no hay nada de viento, el bote se estanca y nos zarpa, entonces no crecemos. Pero cuando el viento o el estrés están en la dosis apropiada, podemos tener un movimiento y progresar. Pero ¿qué pasa exactamente cuando nos estresamos? Entonces, el ser humano durante miles de años vivió en grupos como cazadores-recolectores, en entornos hostiles e inciertos. Pensemos, vámonos a esa época y pensemos en una mujer que se encuentra a 500 metros de un campamento cerca de un río buscando alimentos, recolectando, con su hijo de 12 meses amarrado a la espalda, dormido. De pronto ella escucha un ruido cercano, como unas hojas que se mueven. Esa mujer se congela, se agacha suavemente para no despertar a ese bebé, pero el sistema nervioso simpático se activa y la prepara para responder ante ese reto. Entonces lo primero que pasa es que hay vigilancia. Ella empieza a mirar hacia todos lados a ver dónde está ese ruido y hay una fase que se llama la fase de alarma. Entonces se libera adrenalina, esa adrenalina se libera de las suprarrenales y el corazón empieza a latir rápidamente, aumenta la presión arterial, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la sangre que va al cuerpo, pero específicamente a los músculos para que tengan acceso a energía. Las piernas, las extremidades están listas para correr o para defenderse. Empezamos a jadear, empezamos a respirar superficial, rápidamente. Para captar más oxígeno, los pulmones se expanden más, pero todo ese oxígeno lo queremos llevar a los músculos. Las pupilas se dilatan para ver mejor la amenaza. Los oídos se agudizan para localizar a ese animal o a esa persona que la quiere atacar. Todos los sentidos e incluso la memoria se activa. Es como si se activara un GPS de ella, de ese mapa, de ese lugar donde se encuentra. Empieza a recordar, a mí esto ya me pasó, qué animal puede ser, qué árbol hay cerca. Empieza como a pensar en una estrategia y el cuerpo está gastando mucha energía, entonces tiene que optimizar recursos. Todo el oxígeno y toda la sangre, o la gran mayoría, se van para el cerebro, para el corazón y para los músculos. Entonces el resto del cuerpo no recibe oxígeno, se roba el oxígeno de otros sitios. Y esos otros sistemas se apagan en esa fase aguda. Por ejemplo, la piel. Nos ponemos pálidos cuando estamos asustados, cuando pensamos que algo pasó, nos angustiamos, porque no necesitamos sangre en la piel, sino en los músculos. Se nos seca la boca, porque las glándulas salivares tienen hipoperfusión. Se disminuye el flujo sanguíneo hacia el riñón, el intestino, el sistema reproductor, porque no es tiempo para orinar, para defecar, para ovular o para crear espermatozoides. El sistema inmune se pausa al punto en que se puede atrofiar, como estos timos atrofiados de los ratones de Hans en Montreal. Y ojo, no sentimos dolor. En la respuesta de estrés aguda hay analgesia. O si no, pregúntenle a un boxeador en medio de una competencia o a un soldado herido en medio de la guerra. En el instante del estrés ni siquiera se siente el dolor. Yo recuerdo mucho cuando quería estar en embarazo, que le preguntaba a muchas amigas como, venga, ¿qué hago? ¿Usted qué hizo? ¿Qué me recomienda? Entonces unas decían, coma aguacate, haga esta posición, después de hacer el amor levante las piernas, pero nunca se me olvida una nefróloga que admiro mucho y en un ascensor me la encontré y le pregunté, vení, estoy buscando, y me dijo, ni siquiera pienses en eso. No pienses en eso porque te estresas. Y si te estresas no vas a quedar en embarazo. Relájate. Y ahora entiendo que es que, claro, si estamos estresados lo suficientemente, el sistema reproductor sufre. Después de esa fase de alarma, o esa fase inicial, viene una fase que se llama la fase de resistencia o aguante,
en donde las glándulas suprarrenales, unas glándulas que están encima de los riñones, empiezan a liberar cortisol. Y ese cortisol lo que va a hacer es llevar glucosa a la sangre para nutrir nuevamente cerebro, corazón y músculo y poder seguir en esa batalla de huida o de defensa. Entonces, en esta mujer que estaba en ese río con su hijo, el estrés no era algo negativo, era algo imprescindible para sobrevivir. En esa época sobrevivían los que eran ágiles, fuertes, rápidos, que tenían reflejos. Pero pasamos a la época hostil, en donde habían animales feroces, un clima terrible, ataques de otras tribus, a una sociedad moderna y segura, al menos en gran parte del planeta, en donde se acabaron de alguna manera los enemigos mortales. Nuestro cerebro no diferencia entre las amenazas reales y las imaginarias. Por ejemplo, pagar el arriendo, los impuestos, las deudas, entregar un informe, hacer un podcast, conseguir un trabajo, que me suban al sueldo, conseguir una relación de pareja, mantenerla, sentirme feliz, me puede estresar tanto como el ataque inminente de un león. La tercera fase, que viene después, si el estrés se sostiene, es la fase de agotamiento o de fatiga, donde literal nos quemamos. Estamos inundados de hormonas, hay más azúcar en la sangre y la cura, que era la respuesta al estrés para encontrar el equilibrio, se convierte en la enfermedad. Entonces permanecemos activados de manera permanente, tanto que no conciliamos el sueño. ¿Y quién? Con el cortisol en las nubes. Entonces la presión arterial se sube, pero ya no por un ratico, sino de manera sostenida, alta, 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 y esto empieza a generar enfermedad cardiovascular. El azúcar persiste alta, alta, alta en sangre y aumenta el riesgo de diabetes. Todo ese desvío persistente de sangre que se roba del intestino hace que el intestino se inflame, se ulcere y empiezan a aparecer úlceras gástricas y duodenales o síndrome de colon irritable. El sistema reproductor falla, entonces hay infertilidad, hay impotencia, es como un envejecimiento prematuro. Nos infectamos más porque el sistema inmune se pone en pausa y aumenta mucho el riesgo de cáncer. Entonces, la respuesta inicial del estrés es inmediata, automática, no debemos pensar con ella, es una respuesta de supervivencia. Yo les quiero contar algo que me pasó una vez en una finca con mi esposo en Colombia, una casa de campo. Más o menos a las 10 de la noche nosotros estábamos ya dormidos, somos zanahorios, cero rumbero, nos acostamos con las gallinas y un momento en que escuchamos un ruido fuerte en la puerta a esa hora. Nuevamente resonó, nos levantamos, no estábamos esperando a alguien, teníamos el corazón acelerado, nos miramos y dijimos, ¿qué será? Mi esposo empieza a buscar algo para defendernos porque justo la semana previa habíamos escuchado sobre robos en fincas vecinas. Por la crisis financiera había surgimiento de bandas criminales y nos levantamos a oscuras, cual película de terror, a acercarnos a la puerta y volvíamos a escuchar ese ruido fuerte, ta, 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 ta. Mi esposo encontró un bate, nos asomamos por una ventana y no se veía nada en la puerta. Nos volvimos a asomar y nuevamente, pa, 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 pa. Nosotros, pupilas dilatadas, corazón a 1000, decidimos abrir la puerta porque no se veía nada y en el piso estaba Ringo, nuestro perro, que es un pastor alemán, golpeando la puerta con su cola. Nos sonreímos y nos volvimos a dormir, pero yo no quedé tranquila del todo. Mi esposo se durmió, pero a mí me costó conciliar el sueño. Empecé a pensar, ¿será mejor vender? La situación está muy peligrosa. ¿Y si no hubiera sido Ringo, sino que de verdad nos quisieran atracar? ¿Será mejor una casa en una unidad con vigilancia? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Será que necesitamos una arma? Yo odio las armas. Hay un neurocientífico que se llama Joseph Ledoux en la Universidad de New York, experto en circuitos de supervivencia. Y él diferencia el miedo de la ansiedad. Él dice, miedo es una respuesta a una amenaza presente e inminente, ¿sí? Un terremoto, me están atracando, me están haciendo daño. Si la amenaza es real, hay miedo y todos sentimos miedo en algún momento de nuestras vidas. La ansiedad, en cambio, es una respuesta a una amenaza posible de ocurrencia incierta. O sea, el famoso ¿y si no funciona? ¿Y si llego tarde? ¿Y si no lo logro? ¿Y si me roban? ¿Y si me pasa esto o lo otro? Y acá viene la frase reconocida de por qué las cebras no tienen úlceras. Como diría Robert Sapolsky, este americano experto en neurobiología y en primates, el mundo cambió y las enfermedades también. Ya no morimos como en otras épocas de lepra, malaria, cólera, la plaga bubónica. Ahora
la muerte en el mundo está a cargo de la enfermedad cardiovascular, la diabetes y el cáncer, porque la plaga del siglo XXI se llama estrés. El estrés crónico nos enferma, nos mata. Y ojo, porque el estrés es subjetivo y eso va a depender de mis genes, de mi biología, de mi historia de vida, de mi personalidad. Cada individuo responde de manera única a una situación estresante. A veces nos pasan cosas que uno dice, esto tan terrible, no sé cómo lo superé, me adapté, y a veces llega algo muy simple que nos tumba. Piensen por un momento en algo que los estresa, que sea algo sencillo del día a día. A mí, por ejemplo, me aterra un computador lento, me saca de quicio. Otras personas se exasperan con el tráfico, con un conductor imprudente que se atraviese, encontrar un parqueadero en un centro comercial, llegar tarde a una cita médica. Para volver con Sapolsky, ese estrés psicológico con el que vivimos ahora, que es sostenido, es una invención reciente. Solo existe en humanos y en algunos primates que tienen un poquito de prefrontal. El resto del mundo animal vive el estrés siempre como una crisis aguda. Entonces acá viene el ejemplo de las cebras. Supongamos que hay un león hambriento en el sur del Sahara. Ve a una cebra como su posible presa y sale corriendo a atacarla. Esa cebra solamente tiene dos caminos para vivir su estrés. Uno, que el estrés que sufre sale corriendo, activa el sistema simpático, logra escaparse, el león para, se va, ella logra escapar. El estrés ocurrió mientras estaba corriendo. O el estrés muere con ella si muere en la sabana y el león la alcanza. Es decir, si la cebra sobrevive, ella no se queda pensando en lo que ya pasó. Ay, no, ¿qué es esto tan terrible? Estuve a punto de morir, esas garras de ese león. No, ella vuelve a activar su sistema nervioso parasimpático, se relaja, empieza a hacer digestión, vuelve al pasto, a su presente, a comer. Tampoco se imagina, ¿y si esto me vuelve a pasar en el futuro? No, para ella el futuro no existe, ella no se preocupa. Y cuando estaba leyendo este libro de las cebras, era inevitable pensar en las palabras de Jesús cuando habla sobre los afanes de la vida y se refiere a la naturaleza y a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, o a los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, que no se afanan por el día de mañana. El mundo natural vive en el presente, en el día a día, no pensando constantemente en el futuro, no pensando constantemente en el pasado. Bueno, esa es la respuesta de nuestro cuerpo al estrés, pero ¿qué pasa con el cerebro? ¿Será que el cerebro también se transforma? Nuestro cerebro tiene la capacidad de neuroplasticidad. ¿Y eso qué significa? Que se adapta al ambiente, al cambio, a lo que encuentra alrededor de él. Y eso es de doble filo, porque si el ambiente está enriquecido con ejercicio, buenas relaciones, música y amor, pues el cerebro va a aumentar de tamaño, más neurotransmisores, más conexiones. Pero si el ambiente es negativo, hay estrés, hay trauma, hay violencia, hay abuso, hay pobreza, hay negligencia, falta de amor, de contacto físico, como se ve en los orfanatos de niños o en campos de refugiados, pues va a haber atrofia cerebral. Las conexiones neurales disminuyen, va a haber menos dopamina, menos serotonina, el cerebro se transforma para mal. Hay tres áreas importantes que se afectan con el estrés, que es la corteza prefrontal, el hipocampo y la amígdala. Empecemos por el hipocampo. Resulta que el hipocampo, que es el centro de memoria, tiene las neuronas de todo el cerebro más sensible y con más receptores al cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. ¿Qué es un receptor? Un receptor es una puerta de entrada para unas moléculas. Entonces, si tiene muchas puertas, cada vez que llegue el cortisol va a entrar y va a producir activaciones de mucha manera. Entonces, cuando el cortisol entra, genera excitación y libera una sustancia que se llama glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio por excelencia. Y claro, si el estrés es agudo y cortito, como ejercicio físico, memorizamos mejor. Pero si ese estrés se hace prolongado, el glutamato empieza a dañar las neuronas, va a acelerar el envejecimiento y la memoria se reduce, el aprendizaje se reduce, el hipocampo se atrofia, se hace pequeñito. Y esto es justo lo que se ve en pacientes con trastorno de estrés postraumático, con depresión, hipocampos pequeños. Por otro lado, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es la molécula que nos permite hacer neurogénesis, creación de nuevas neuronas, disminuye cuando estamos estresados. Ahora, el prefrontal, que es esta torre de control que nos permite tomar decisiones, que nos diferencia francamente de los animales, se desconecta.
Se han demostrado cómo las dendritas de esas neuronas, que son esas ramitas que van a conectar la una con el otro, se desenganchan, se sueltan. Entonces perdemos el control, nos dejamos llevar por las emociones. Normalmente el frontal, el prefrontal, inhibe a la amígdala, que es el centro del miedo. Con el prefrontal hipoactivo, la amígdala se potencia. Entonces las experiencias emocionales estresantes o negativas siempre las recordamos perfectamente. ¿Les ha pasado? Ahí hay un papel clave de la amígdala. Hay estudios que demuestran que la memoria de personas durante un terremoto es mejor que que cuando no hay un desastre natural. Yo creo que el mejor ejemplo global en las últimas décadas es el 11 de septiembre del 2001 o el ataque de las Torres Gemelas. Yo creo que todos recordamos ese día como si fuera ayer. En mi caso, por ejemplo, ustedes hagan memoria, yo estaba en una clase de inglés en la Facultad de Medicina, en el tercer semestre, y una profesora que era americana recibió una llamada en medio de la clase, su rostro se transforma, empieza a llorar, termina la clase abruptamente, no nos informa nada, no sabemos nada, y nosotros entre 17 y 18 años salimos antes de tiempo de la clase contenticos. Y al caminar por la universidad y llegar a una cafetería empezamos a ver en las pantallas en las pantallas de televisión lo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿cómo pasa esto? O sea, ¿por qué los eventos estresantes los recordamos más? ¿Por qué esos eventos negativos no se nos olvidan? La culpable acá es la noradrenalina. La amígdala, que es ese núcleo del miedo, especialmente en la región basolateral, se activa con noradrenalina. Y cuando estamos estresados, la noradrenalina aumenta y nos enganchamos en ese miedo. La adrenalina, que ya la mencionamos con el cortisol, que aumentan en la respuesta del estrés, facilita el efecto de la noradrenalina y empieza a generar una neuroplasticidad en esa amígdala. Entonces esa amígdala, que es el centro de esa emoción, de miedo, de temor, de angustia, empieza a crecer, a transformarse, a perpetuar circuitos y empieza a afectar otras regiones del cerebro. Esto suena como a película de terror. Hay otra cosa muy llamativa en el estrés y es que hay personas que parecen más fuertes que otras. Es decir, hay personas que a pesar de vivir niveles extraordinarios de estrés, y estoy hablando de rehenes de guerra, secuestros, accidentes aéreos, logran mantener un funcionamiento físico y psicológico adecuado sin sufrir una enfermedad mental, ¿sí? Y es que todos los soldados que van a la guerra, no todos van a desarrollar el trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Entonces, a pesar de las connotaciones negativas, el estrés tiene un valor adaptativo. Cuando nos exponemos de manera temprana, ya sea en la infancia o en la adolescencia, a un estrés leve, controlado, transitorio, esto genera resiliencia, capacidad de adaptarnos al cambio. Este fenómeno que estoy describiendo se llama inoculación de estrés. O sea, las personas que logran sobrevivir a estas situaciones terribles, cuando miran al pasado, siempre habían estado expuestos de alguna manera a un estrés o a una carga emocional. Entonces, cuando vivimos ciertas situaciones que son desafiantes, esto nos mueve emocionalmente y genera procesamientos cognitivos, nos genera madurez y eso fomenta que cuando volvamos a vivir una situación estresante la afrontemos de manera exitosa, ¿sí? Lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y acá presentes todas las madres de este podcast con niños pequeños, cuando uno sobrevive esos primeros meses o años y uno tiene 2 o más hijos, nos sentimos poderosas. Pero este punto de esa inoculación del estrés me hace reflexionar sobre la educación de mis hijos. Y es que ellos necesitan afrontar retos. No podemos facilitar cada proceso, tenemos que acompañarlos en la medida justa, pero ellos tienen que vivir situaciones estresantes. Quisiera terminar con una mirada estoica. El estoicismo dice que el único momento que tenemos es el aquí y el ahora, que todo lo demás no existe. El pasado ya pasó, no es modificable, el futuro es fruto de nuestra mente. El 90% del tiempo estamos pensando en cosas que nunca van a ocurrir y pareciera que sufriéramos más en la imaginación que en la realidad. Hoy te invito a pensar en esas 24 horas que tienes cada día, un día a la vez. Especialmente por un estudio que encontré que me encantó en ratas que están expuestas al trauma y comparan ese trauma cuando la exposición es menor de 24 horas o mayor o igual a 24 horas. La expresión genética de ambos grupos es completamente diferente. El impacto a largo plazo es completamente diferente cuando el estrés dura más de 24 horas. Y acá pienso
en esa frase de Pablo de Tarso, un judío encarcelado en Roma, que decía: no se ponga el sol sobre su enojo. Es decir, no acabemos enojados en la noche, no nos vayamos a dormir estresados, no permitamos que nuestros genes cambien negativamente por temor, por rabia, por ansiedad. Los efectos del estrés emocional son perjudiciales para nuestra salud. Hoy te traigo 5 recomendaciones que me aplican a mí también. Cuando estés abrumado, lo primero que debes hacer es organizar tus pensamientos. ¿Qué exactamente es lo que me está estresando? ¿Es el trabajo? ¿Es el dinero? ¿Es la relación con esta persona? O sea, ¿qué es lo que me está disparando a mí? Evalúa tu voz interior. ¿Cómo me estoy hablando? ¿Me estoy dando muy duro? ¿Me estoy exigiendo demasiado? Segundo, cuando estamos obnubilados por el estrés, el prefrontal no funciona, está inhibido. La amígdala está haciendo lo que quiera con las emociones. Entonces, más que la mente, necesitamos buscar alivio en el cuerpo. Es ahí cuando debemos hacer ejercicio, irnos a respirar, tener contacto físico, abrazos, besos con las personas que amamos, priorizar el sueño, escuchar o contemplar la naturaleza, evitar el consumo de tóxicos. Entonces, en esas situaciones estresantes, evitar el consumo de alcohol o de drogas. Tercero, evaluar cómo te rodeas. A veces hay personas que siempre nos empujan de manera tóxica a ese modo alerta. Entonces, de manera recurrente, siempre que me encuentro con esa persona, termino estresada. Evaluemos eso y busquemos personas en las que realmente confiamos, pidámosle un consejo, porque a veces nos sirve ese otro punto de vista, ese testigo aparte, objetivo, y hagamos esa catarsis. Vale la lloradita con la amiga. Cuarto, busquemos la trascendencia. Nunca vamos a tener todo bajo control. Así que salgámonos de ese mundanal ruido y busquemos la fuente que Dios nos espera. Si tú has intentado todo esto y nada te funciona, busca ayuda médica. Yo te invito a suscribirte al podcast, a activar las notificaciones, a seguirnos en Instagram y en YouTube. Nos vemos en el próximo episodio.